otra vez de nuevo con ustedes para presentarles a nuestro invitado muy especial, una persona muy allegada a nuestro corazón con la cual Dios nos ha unido juntamente con él y toda su familia. Nos referimos al pastor Edgar Mena, quien está con nosotros hoy y vamos a hablar de este tema que sé que será de mucha edificación a tantas personas que también están sufriendo de lo que en un tiempo de tu vida también sufriste. Así es que voy a permitir que mi amado esposo nos salude y que también él pues comience la conversación con Edgar. Amén. Gracias, Pastor Ega, por estar aquí con nosotros y tratar este tema y sobre todo abrir tu corazón, porque muchas veces pasamos experiencias en la vida y no queremos abrirnos, que otros escuchen las cosas y los procesos que pasamos. Pero conociendo ya un poquito tu vida, y lo que nos ha contado, para mí me impactó mucho de cómo ese proceso en tu vida eh, pasaste, pero no te quedaste varado allí, sino que Dios vino y te encontró y sanó tu corazón. Y hoy, no, aunque vamos a contar un poquito la historia de cómo comenzó, pero el final será poderoso. Así que estamos muy contentos de estar aquí en este día. Vamos a dejarle, no, que él comience a contar esa historia. ¿Qué fue lo que pasó? Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Nosotros los seres humanos de alguna manera hemos sufrido del espíritu de orfandad. Toda necesidad, si la vemos, está conectada a ese espíritu. Y nos gustaría que nos contara tu experiencia, qué fue lo que pasó, cómo eso afectó tu vida y cómo en el proceso de tu crecimiento, ¿no? Desde niño hasta llegar a un adulto, cómo ese espíritu de orfandad eh, atrapó tu vida, tu corazón y cómo eso afectó todo tu ser. Amén. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por tenernos aquí. Bueno, la historia es un poco larga, la vamos a tratar de resumir. Mis padres viajan a este país cuando yo tenía 8 meses. Ellos deciden dejarme a mí, a mi hermana, en El Salvador cuando yo tenía 8 meses y ahí es donde empieza la historia. Empecé a crecer, empecé a estar en diferentes casas, no podía estar estable en una sola. A medida iba creciendo, me mudaban de una casa a otra. Y en el curso del tiempo, yo me acuerdo que pasaron tantas cosas en mi vida, pasaron momentos difíciles donde no tenía nadie donde ir. Yo recuerdo algo que me marcó mucho la vida y fue que yo tenía una foto de mis padres debajo de la cama y todas las noches yo la agarraba y yo besaba esa foto porque yo pensaba que un día los iba a ver. Y pasó mucho tiempo, pasaron años hasta que pude volver a verlos. Pero en ese transcurso de esos años empecé a crecer, empecé a meterme en lugares donde no debía, rodearme con gente que no tenía, y era la búsqueda. Yo quería ser parte de algo, yo quería pertenecer a alguien o a algo, alguien que me diera una afirmación. Ujú. Em, Estuve donde unas tías y todo lo que pasé en ese proceso fue algo muy duro. Hubo mucho abuso emocional, hubo mucho abuso verbal, psicológico, eh, hubo cierto punto que hubo abuso sexual también, Mm. de gente en la que se confió, pero terminó haciendo lo que hicieron. Y hoy lo puedo decir porque ya pasé esa etapa, pero fueron unos de los años muy difíciles, donde yo pensaba que yo era lo que a mí me habían hecho, Mm. porque no entendía, porque no sabía. Y tal vez hay alguien así que se sienta de esa forma, que piensa que es lo que hicieron. Hay esperanza. Mm. Creo que lo que pasé o lo que vino a mi vida, vino, y hoy lo digo desde esa forma. Estuve huérfano, como decía usted, pastora, no porque mis padres eh, fallecieron, sino porque ellos tomaron la decisión de venir acá y dejarnos. Pasaron 16 años Wow.
16 años. Yo los vine a ver a ellos por primera vez a los 16 años. Wow, wow. Y yo me recuerdo cuando veníamos de camino, nos tardamos 2 meses, mi hermana y yo cruzamos la frontera. Y pasaron 2 meses. Cuando llegamos acá, migración nos agarra, migración los llama a ellos no sabían que nosotros veníamos para acá. Wow, Y para ellos también fue un impacto. claro. Y pasó todo el proceso y de repente mi padre va al aeropuerto a recogernos con mi madre. Y lo primero que yo hice cuando vi a mi mamá fue, yo me acuerdo verla llorar y venir corriendo a abrazarme. Y lo primero que yo hice fue ponerle el codo y decirle, no, 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 hay muchas cosas que tenemos por qué hablar. Porque yo en mi mente, yo pensaba, ¿por qué me dejaron? Ujú. Y era una interrogante que tenía por años, que yo decía, pero ¿y por qué? Incluso cuando la gente me hablaba de Dios, yo decía, ok, pero si Dios existe, ¿por qué? ¿Por qué Dios no evitó que mis padres me dejaran solo? ¿Por qué Dios no evitó? Y era el argumento que yo mismo había creado para no, en cierta forma, recibir del Señor en mi vida, pero era la orfandad que había en mí. Claro. Yo quería siempre tratar de hacer algo para agradar a los demás. Mm. La falta de identidad fue un factor muy, muy, muy arraigado en mí por muchos años. Y ¿Qué edad tenías cuando fuiste molestado sexualmente? yo me acuerdo que estaba entre los 5 a 6 años. Wow. O sea que es una etapa en la vida del niño donde por lo general, estadísticamente hablando y psicológicamente hablando, dicen que es la edad donde el niño comienza a mostrar su inclinación de emociones, de amor, donde comienza a ser atraído por el sexo opuesto. eh, y en ese momento en el que eres afectado sexualmente, obviamente viene como una espada para destruir esa identidad y para confundirte, que por esa razón estabas confundido, aparte de que nunca habías tenido la afirmación paterna o materna en tu vida para afirmarte en quién tú eras. Y realmente tu único refugio en el momento en que estuviste con ella y no lo separaron era tu hermana. O sea, fuiste un niño, si recapitulamos, abandonado a los 8 meses, te dejan con una hermana que solo es un año mayor que tú, ella también está perdida y aunque quiere cuidarte, ella también necesita ser cuidada. Las personas que te deben cuidar prácticamente abusan y se benefician de ti. O sea, en todas las áreas que podemos mirar esto, es una catástrofe para un hombre que hoy tenemos enfrente de nosotros, que está totalmente viviendo algo en contra de la estadística que la sociedad debería esperar. Y eso realmente es poderosísimo. Y los que te conocemos ya de cerca, que quizás usted que está ahí no lo conoce, pero tiene una familia hermosa, es un ministro del Señor, es un pastor, y el saber la obra de Cristo en la vida tuya es un testimonio muy poderoso. Amén. Pero cuéntanos, o sea, tú estuviste hasta los 16 años allá, ¿en qué cosas, qué cosas probaste? ¿Hasta dónde llegaste? Porque dices que andabas con compañías erróneas, comenzaste a buscar afirmación en el lugar incorrecto. Sí, yo creo que parte de lo que me afectó mucho era mi identidad. Y cuando digo que me rodeé de las personas equivocadas fue porque quería la afirmación de alguien. Ujú. Y llegó un punto en mi vida donde yo no sabía eh, mi inclinación sexual. Mm. Yo no sabía si yo era hombre o si era mujer por lo que me había pasado. Wow. Estaba tan confundido. Ujú. Y yo creo que esa fue una de las áreas más arraigadas en mi corazón, porque cuando yo vengo al Señor y conozco del Señor, eso fue una sanidad que empezó a hacer el Señor desde ese momento. Tremendo. Y empecé a usar drogas, con el grupo que andábamos a robar. Era un tiempo en El Salvador donde las maras, que ahora son, se llaman gangas, maras, no sé cómo lo llaman en su país, estaba bien pesado. Y era la opción de o meterme a hacer un marero o de venirme para este país. Wow. Entonces, eso fue de las cosas que estando en esos 16 años pasaron. Y yo creo que eso fue lo que más me afectó mi vida. Te acuerdo que cuando contaste la historia con la foto, me gustaría que lo dijera porque eso fue tan poderoso que cuando tú veías un avión, tú creías que ahí iban tus padres, ¿no? No sé si lo puedes decir en Sí, tus sí, palabras, sí, sí, porque claro.
Yo me acuerdo que cuando tenía esa foto de ellos y yo la sacaba, yo besaba la foto y cada vez que pasaba un avión, un helicóptero cerca de la casa de nosotros, yo salía corriendo. Porque yo en mi mente de niño, yo me acuerdo que yo estaba pequeño, tenía como unos 5, 6, 7 años, yo corría y yo decía, mami, papi, yo levantaba la foto y yo decía, porque yo decía, ellos me van a venir a recoger, ellos van a venir por mí. Y pasaron los años y pasaron los años y pues nunca se dio. Wow, qué tremendo. Es posible que tú estés encerrado en esa cárcel emocional donde también estaba una vez Edgar. Y la misma esperanza que le fue otorgada a él es la misma esperanza que tienes a tu favor en este día de hoy. Solo tienes que abrir la puerta. Cuando el engaño es desenmascarado por la verdad, este deja de tener autoridad sobre tu vida. En unos segundos regresamos con mucho más de este testimonio de huérfano a hijo. Ya volvemos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Uno de los salmos que a mí me impacta mucho mi corazón es aquel que dice que Dios hace habitar en familia al desamparado. Y creo que eso es algo tan poderoso porque Dios conoce el corazón, la trayectoria, el sufrimiento que las personas pueden atravesar cuando pasan circunstancias de esa manera, voluntaria o involuntariamente. Y en el caso tuyo, ¿no? ¿Cómo ese proceso, cómo vino esa sanidad y cómo afectó eso tu vida eh, en ese proceso? Y cuando tú encuentras el inicio de esa sanidad, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos la historia. ¿Qué pasó en ese momento que tu vida comenzó a dar un giro y comenzaste a recibir la sanidad y la transformación que solamente viene de Dios? Amén. Eh, Llegando aquí a este país y me encuentro con mis padres y como comentaba ahora, le puse el brazo a mi madre y le dije, no, tenemos mucho que hablar. Recuerdo que llegamos a casa, era un octubre, estaba frío y llegamos de noche y empezamos a vivir juntos, pero era una interacción que nunca había experimentado. Ahora tenía dos padres desconocidos y un hijo que no conocían y era una interacción muy rara. Entonces era mucha pelea, ellos no sabían cómo tratarme, yo no sabía cómo hablarles porque nunca estuvimos por 16 años. Y tomo la decisión de irme de la casa. Yo le digo a mis padres, yo no los necesito, yo estuve en El Salvador solo, pues aquí también puedo. Y me voy de la casa y en ese transcurso que me voy de la casa, me voy de un familiar, ellos me botan de la casa y me toca irme a vivir al tren. Wow. Estuve 2 meses en el tren, durmiendo. Yo me acuerdo que yo cogía el tren en las noches, iba de Canals y a la Octava, y eso era todas las noches por 2 meses. En mi familia pensaba que yo estaba donde el familiar, pero yo estaba en la calle. Wow. Recuerdo que muchas veces me tocó comer de la calle, tocó pedir en la calle. Yo tenía 16 años para 17 años en ese tiempo. Wow. Y ahí en ese tren, yo me acuerdo que fue cuando empezó el inicio de algo en mi vida, que Dios había iniciado hace mucho tiempo, pero no le había puesto atención. Y en ese tren yo estaba bien drogado una vez y de la nada se aparece un hombre y me dice, con un tratado en la mano y me dice, mira, yo no sé qué necesitas, pero sé quién es la respuesta. Y me da el folleto. Wow. Cuando él me da ese folleto, yo lo agarro y arrugo el tratado y se lo tiro y le digo, Dios no existe. Yo le decía, porque yo tenía un argumento y tal vez muchos en casa, tú que estás ahí, tal vez tienes este mismo argumento. Yo decía, si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? Y yo le decía, pues, si Dios existe, ¿por qué mis padres no me criaron? ¿Por qué mis padres? Porque yo le decía, y bueno, lo dejé así. El siguiente día me vuelvo a encontrar al mismo hombre. Ese día que me lo encuentro, yo había tomado la decisión de saltar a las vías del tren. Wow. Yo estaba
Te quería quitar la vida. me quería quitar la vida, Wow. porque no sentía un propósito, no sentía que yo avanzaba en la vida. Yo pensaba, vine de estar mal y ahora estoy peor porque ahora vivo en la calle. Y me acuerdo estar contra la pared del tren, de la plataforma del tren, y yo pensé en mi mente, cuando el tren venga, yo me tiro y yo sé que no voy a sentir nada. Hmm. Y en ese mismo instante, cuando estoy en la pared, aparece el mismo hombre y me da el folleto Qué tremendo. y me vuelve a decir las mismas palabras y me dice, yo no sé qué necesitas, pero Dios es la respuesta. Ese momento Wow. fue el día que yo le entregué mi vida al Señor. Wow, Ahí empezó la transformación, como usted decía ahora, pastor. wow. Empezó ese momento fue como un switch que Dios cambió, estando en la calle. Qué hermoso, ¿no? Cuando Dios nos encuentra en el momento y en el lugar, eh, decimos correcto, ¿no? Sí. Y es un momento tan único Ujú. de recibir ese mensaje de esperanza que solamente puede cambiar nuestras vidas, porque Dios es nuestro Padre, Él nos Así creó es, así es, y Él conoce todas las cosas que necesitamos dentro de nosotros. así es. ¿Cómo, cómo da continuidad esa transformación? ¿Qué pasa con Edgar después de ahí? O sea, recibes al Señor, comienza un cambio, ¿dónde terminas? ¿Dónde comienzas un nuevo caminar? ¿Cómo es esa instrucción? ¿Cómo puedes tú salir de la orfandad mental, de la orfandad emocional, de una orfandad psicológica? Y cuando llegas al lugar donde comenzaste a convivir la vida del Evangelio, ¿cómo pudiste cambiar esa mentalidad? Pues fue un proceso un poco largo, pero a la misma vez me recuerdo que algo que me sanó fue la palabra de Dios. Ujú. Okay. Yo creo que lo que va a sanar es la palabra, el espíritu de la palabra. Y una de las escrituras cuando yo llegué a la iglesia por primera vez que escuché fue, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo esto. Y esa escritura cuando yo la escuché, yo me acuerdo que yo la leí, la leí, la leí. Mi Biblia estaba mojada de tanta lágrima que había caído en esa página. Me acuerdo que hasta se me rompió. Wow. Mi primera Biblia, yo la tenía marcada porque todos los días yo decía, wow, esto era lo que yo necesitaba escuchar. Qué Porque a tremendo. mi mente, cuando yo escuchaba esa escritura, venía la acusación que a veces puede venir, sí, pero te dejaron y te pasó esto. Sí, pero te dejaron y te pasó esto. Pero ahí venía la palabra de Dios y venía esa convicción de que sí me dejaron, pero el Señor nunca me dejó. Wow, Sí me dejaron, pero Dios me encontró. qué tremendo. Porque a veces pensamos que uno anda buscando de Dios, Dios es el que nos anda buscando a nosotros. Y, Así es, y al final Dios va a ocupar todo lo que nos pasa para que entonces podamos ayudar a alguien más. así es, así es. ¿Cuál fue después que comenzaste a recibir esa sanidad, cómo te conectaste con tu mamá y con tu papá? Eh, ¿Qué pasó ahí? Porque me gustaría por lo menos escuchar esa Sí, parte. eso fue, yo hoy lo puedo decir, eso fue una oportunidad que Dios me dio, Mm. porque al yo empezar a conocer del Señor, empiezo a entender la decisión de valor que mis padres han tomado. Ahora yo soy padre y yo digo que son mis superhéroes ahora, porque la decisión que ellos tomaron, yo creo que yo no tendría el valor de hacerla. No lo digo en mala manera, lo digo porque yo veo a mi hijo que ya tiene 16 años y yo doy la vida por él. Yo sé que ellos la dieron, pero en otra forma diferente. Claro, La dieron tratando de darnos un mejor futuro. Y yo creo que muchos pensamos que porque me dejaron, hoy yo lo veo así, porque me dejaron, era porque no me amaban, no, era porque tomaron una decisión muy valiente. Entonces, con ojo del Señor, empieza el proceso de sanidad, yo me siento fuerte y regreso a casa. Cuando yo regreso a casa, mi madre está admirada, mi madre dice, "Ah, esta es otra persona, este es ¿Qué le otro pasó? hombre, ¿qué le pasó?" Y, con el tiempo pudimos enmendar la relación. Yo me acuerdo una noche nos sentamos en la sala y pudimos llorar juntos, qué lindo. pudimos pedirnos perdón. Yo me arrodillé y le dije, mamá, perdóneme, no debía haberme comportado así, pero todo vino cuando el Señor me encontró. Yo creo que la clave de pasar de un huérfano a un hijo es que entendamos que Dios es nuestro Padre, Ujú, que Él es nuestra identidad. ujú. Eso es poderoso. Mientras te escuchaba hablar,
Estoy viendo a un niño que anhela ver a sus padres, que llora por sus padres, que busca en cada avión, en cada helicóptero a sus padres, que sueña con ese día que lo van a encontrar y que lo van a venir a buscar, pero cuando ese hijo llega donde ellos, rechaza lo que tanto andaba buscando. Y es posible que la rebeldía que viene como consecuencia del sufrimiento por el abandono se convierta en ese coraje, en esa raíz de amargura que teniendo o yendo a recibir lo que tanto has anhelado, no lo puedas disfrutar y tú mismo lo rechaces, simple y sencillamente porque pongas una pared, cuando verdaderamente tu corazón está llorando todavía porque realmente anhelas esa paternidad, anhelas esa relación que hace tanta falta, ¿verdad? Y yo creo que es poderoso lo que te sucede cuando Dios te da esa oportunidad, porque sabemos que tu mamá y tu papá no están ya, y sé que tu mamá te dijo un mensaje tan poderoso antes de ella morir, y quizás sería bueno que tú que estás escuchando escuches eso, porque quizás tú tienes a tus padres vivos todavía en este momento, pero es posible que mañana no estén. Y esto no lo digo para sugestionar tu mente, tus pensamientos o para que tomes miedo, sino para que sepas que hay un día en la vida que no estaremos y que quizás ya cuando no esté sea demasiado tarde la reconciliación. Así es que escucha este consejo y esta exhortación para que puedas alinear tu vida y tu corazón con la verdad y el engaño deje de gobernar. Amén. Em, Cuando yo digo que fue que Dios me dio la oportunidad fue porque pude hablar con mi madre Ujú. y pudimos pedirnos perdón. Mi mamá cae enferma y cuando ella cae enferma empieza un proceso que por la gracia de Dios pude estar al lado de ella. Y me recuerdo antes de fallecer, ella me dijo estas palabras que fueron para mí muy profundas. Me dijo, si tú me quieres volver a ver a mí, porque a ese tiempo ya conocía del Oh, Señor. wow. Ella oraba por mí. Yo me acuerdo que a veces yo llegaba borracho a la casa y ella estaba arrodillada orando y ella me decía, un día le vas a servir al Señor. Y yo decía, esta señora, así que no. Entonces, cuando ella cae en cama y está a punto de fallecer, ella me dice, si tú me quieres volver a ver, no te alejes del Señor, Ujú. Mm, porque yo voy a su presencia. Y si me quieres ver, tú tienes que permanecer en el Señor. wow. Y yo creo que fue las palabras y el legado que mi madre me dejó y hasta el día de hoy he tratado de caminar en esa palabra de con mi familia, yo y mi casa, firmes en el Señor. Y eso fue parte tan crucial porque me permitió en ese momento poder ver que mi madre siempre me amó, Ujú. que el espíritu de orfandad o la mentira que yo era huérfano, porque a veces uno cree una mentira, Así es. no era cierto. Ujú. Entonces, yo le hablo a tú que eres un padre o un hijo que tal vez tus hijos están en tu país o tú estás acá, eh, bu- busca del Señor. Tú no estás solo. Tú tienes un Padre que te ama, un Padre eterno, un Padre que está dispuesto a darte de su identidad voluntariamente, el Señor. Y eso para mí cambió, porque algo que a mí me impactó, yo tengo 20 años sirviendo al Señor. Mm, Y no fue hace 3 meses que escuché una enseñanza que usted trajo, pastor, a la iglesia, que fue sobre la identidad. Para mí eso fue liberado, porque a veces podemos estarle sirviendo a Dios por Ujú. años, pero todavía hay cosas que tenemos que soltar, ujú. hay cosas que tenemos que dárselas al Señor. Y para mí, ser hijos engendrados, adoptados y elegidos me transformó la vida. Amén. Qué lindo. Bueno, estamos aquí. ¿Por qué no oramos Sí, y ministramos un momentico? Tal vez el pastor Edgar puede, eh, con su experiencia, ministrar ese espíritu de gracia y de favor, porque lo que recibiste y lo que ha experimentado, yo creo que puede ser impartido también a otro, porque así es el mismo es. espíritu. Amén. Así es. Dios nos creó, Dios nos hizo, y creo que hay un deseo profundo de Dios que volvamos y retornemos a su corazón, Así Amén. es. porque Él nos está esperando para abrazarnos y para que ese espíritu de rechazo, de orfandad salga de nuestras vidas Así es. y podamos caminar con identidad, con propósito y con seguridad. Y que no nos sintamos en ningún lugar como fuera de lugar o rechazado, porque estamos tan seguros Amén. en nuestra identidad que podamos entonces caminar y mirar el mundo, nuestra cosmovisión, de una manera
totalmente diferente. No estamos solos, pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Amén. Así que vamos a hacer esa oración y vamos a declarar esa bendición sobre cada persona que está ahí. Tú que estás ahí, ahora abre tu corazón y recibe el espíritu de adopción, el espíritu de gracia que Dios está disponible a darte en este momento si tú abres tu corazón y ora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora. Amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te oramos por esa persona que está ahí sentada, que está escuchando. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que todo aquello que ha venido a tratar de robar, matar y destruir, todo espíritu de orfandad, todo rechazo, Señor, toda aquella persona que se sienta que no entiende por qué le pasaron las cosas. Padre, yo sé que hay momentos que no sabemos por qué, pero sabemos que vamos a entender para qué pasaron. Y al final va a ser para que tu gloria se manifieste. Padre, yo bendigo a cada persona, yo oro por cada hombre, cada mujer, por cada padre que tomó la decisión de dejar a sus hijos. Señor, por cada hijo que tal vez todavía se siente rechazado o olvidado. Señor, que hoy mismo, ahora, mientras estas palabras, mientras esto lo escucha, que la gracia que ha sido dada a través del Hijo a nosotros sea impartida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro que puedan entender que son hijos elegidos, adoptados y engendrados en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Bendecimos tu vida en esa misma bendición que tú recibiste desde la eternidad a través de el Padre. Te bendecimos y te decimos que sea hasta la próxima. Mientras tanto, vive esta palabra en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.